Pues este es el tipo de problema RCL o LRC, que lleva una resistencia, una inductancia y una capacidad. Una tensión eficaz de 220 voltios, con lo cual nosotros suponemos que su ángulo es 0, y la frecuencia 50 Hz. Esto es importante porque nos vamos a acostumbrar a que siempre es 50, y si nos dicen que es otra, tenemos que tenerlo en cuenta, porque primero tenemos que calcular XL, que va a ser omega por L, que es 2pi frecuencia por L. En este caso, como son 50 Hz, pues tengo 100pi por L, que son 75 por 10 elevado a menos 3 henrios. Que como esto era frecuencia, que eran ciclos por segundo, pues entonces se queda en ohmios el total. Y entonces nos da una cantidad de 23,56 ohmios. Luego la capacitancia, una inductancia capacitiva, pues siempre es igual 1 partido omega c, con lo cual tenemos 1 partido de 2pi frecuencia. Frecuencia ya la quitamos y ponemos su valor de verdad, que son 50 Hz, y la capacitancia son 200 por 10 elevado a menos 6 faradios. Calculamos y nos da 15,9 ohmios. A continuación nos piden la impedancia. Entonces la impedancia yo sé que es R más J por la diferencia de las inductancias, de la reactancia inductiva y capacitiva. Con lo cual en este caso va a ser R, que es 20 ohmios, más J por XL, 23,56 ohmios, XC, que es 15,9 ohmios. Así que pues calculamos y nos da que es 20 más 7,65 J ohmios. Vale, entonces nos vamos y vamos a pasarlo a forma, esto está en forma binómica, y lo podemos pasar a forma polar con la calculadora, con un botón que tiene, que el botón es así, P de polar a rectangular y rectangular a polar. Una suele ser una parte de arriba de la tecla de otro, pero si no, pues no nos acordamos cómo hacerlo, pues podemos coger z al módulo, es la raíz cuadrada, a esto le llamamos x, que va a ser la diferencia de esas, entonces es r al cuadrado más x al cuadrado, y el ángulo alfa va a salir, digo phi, va a salir del arco tangente de x partido de r, con lo cual sustituyo valores y me da 20 al cuadrado más 7,65 al cuadrado, y esto nos da 21,41 ohmios. Este es el módulo de la impedancia, y el ángulo va a ser el arco tangente de 7,65 partido de 20. Nos sale un número decimal, entonces le damos a una tecla que pone grados, minutos y segundos, y nos va a decir que el ángulo es 20,93 grados. Con lo cual yo ya sé que va a ser la impedancia una resistencia de 20 ohmios, una capacitancia inductiva, en este caso porque ha salido positiva, 7,65, y luego aquí el módulo de Z, ese que acabamos de calcular, que vale 21,41, y el ángulo de fase es 20,93. Así que una vez que tengo eso,
ya puedo poner la inductancia en forma polar. La tenía aquí en forma rectangular, pues también la puedo poner en forma polar como 21,41 con un ángulo de 20,93. Y esta es otra forma de expresar la impedancia. Ahora nos van a pedir a continuación que saquemos en el apartado, este era el apartado A era calcular las impedancias, el apartado B era calcular la impedancia. En el apartado C nos piden la tensión. Entonces yo me voy aquí y digo la tensión, como me sé la ley de Ohm, es I por Z. Con lo cual yo tengo la intensidad primero, que sería, o sea, la tensión es 220, la tensión ya la tenemos, es 220 y hemos dicho que es un ángulo de 0 grados. La intensidad en este caso sería la tensión entre la impedancia, con lo cual tendría 220 0 grados y luego hemos dicho 21,41 20,93. Como son forma polar, pues entonces se dividen los módulos y se suman, en este caso como es una división, se restan los argumentos, con lo cual la intensidad va a estar desfasada menos 20,93 grados y esa división nos da 10,27 amperios. Entonces este es el valor de la intensidad. Como estamos en un circuito RLC, esa es la intensidad que pasa por los tres elementos, con lo cual puedo sacar el siguiente apartado, que es la tensión en cada uno de los apartados de los elementos, simplemente que sería, este sería el apartado C, este sería el apartado D, y apartado D simplemente tengo que coger y decir V en la resistencia es I por R, V en la inductancia es I por la inductancia en reactancia inductiva, y V en la capacidad es I por la reactancia capacitiva. Entonces sustituyo los valores, sabemos que el módulo es 10,27 en ambos casos, en todos los casos, 27 amperios y amperios. Solamente nos interesa el módulo, así que estamos cogiendo solo módulos. La resistencia eran 20 ohmios, en el caso de la X sub L era 25,26 y en el caso de la inductancia capacitiva era 15,9 ohmios, y esto nos va a dar lo que nos deban a ser las tensiones. Entonces en la primera nos va a dar 205,4 voltios, en la segunda nos va a dar 241,9 voltios y en la última nos va a dar 163,39 voltios. Y ahora tenemos el dibujo, ya lo hemos hecho, así que pues en un comentario que hacer sería, pues esto sería hemos dicho que si cogemos la fase como que es la de la tensión, o sea, la tensión es esta y está en fase, entonces la intensidad está desfasada, ese mismo ángulo de aquí, el mismo ángulo phi, que sería pues menos 20,93, y esto sería la intensidad. Vemos que es el mismo ángulo, con lo cual si queremos calcular la potencia activa, también valdría poner la potencia como S por coseno de phi, o la reactiva como S por seno de phi. Pero también como S sube por I, pues también vale ponerlo así como lo hemos puesto aquí. Entonces aquí hemos visto que nos da 2259, luego la potencia activa sería 2110,3 vatios. Ojo que la unidad de la potencia activa son vatios y la de la reactiva es lo mismo, pero cambiando el coseno por el seno. Entonces sería S, lo que he puesto aquí, S por el seno, y nos da 806,6, y ojo las unidades, voltio, amperio, reactivo. Entonces
Entonces 806 sería aquí, 806, de amperio reactivo, y aquí sería 2110,3 vatios. Entonces el coseno sería 2110 entre 2259, que nos daría 0,934, y el coseno, que es lo mismo que el coseno de 20,50,93, tiene que ser, así que 0,934. De todas maneras lo vamos a hacer y lo vemos. Coseno de 20,93, 93 he dicho, 0,934, lo que decimos, 0,934. Así que pues ya tendríamos todo. Ahora ya la comprobación pues sería decir que S al cuadrado tiene que ser igual a P al cuadrado más Q al cuadrado, porque como esto es un triángulo, la Pitágoras, que la P al cuadrado más Q al cuadrado es la S al cuadrado.